de misiones y es importante recordar algunos términos, algunas cuestiones de misiones. Como les mencionaba, el domingo por la tarde hay algunos hermanos que esta es su primer conferencia misionera que van a experimentar y gracias a Dios, y tenemos que recordar lo que significa y por qué lo hacemos, ¿verdad? Hemos visto en sesiones anteriores o en la sesión anterior qué son las misiones, lo definimos. También vimos las características de un verdadero misionero bíblicamente. No cualquiera que se dice ser misionero pues cumple con los prerequisitos y con los requisitos bíblicos para ser un misionero. Y todo eso ya lo estudiamos, así que si usted no estuvo en la sesión pasada, búsquelo en el canal de YouTube de la iglesia o en el Facebook de la iglesia y ahí está la enseñanza que dimos el domingo por la tarde. Ahora vea por favor en Hechos capítulo número 13 y voy a leer solo un versículo y vamos a responder a otras preguntas. Y la pregunta que responderemos ahora es, ¿cuál es la labor del misionero? Estamos definiendo algunos conceptos básicos de misiones. Ya vimos, como dije, qué es misiones, quién es un misionero, pero ahora, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son las funciones de un misionero? Mire lo que dice Hechos capítulo 13 y el versículo 5, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan por ayudante. Llegados a Salamina, dice aquí, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Vamos a aprender entonces cuál es la labor de un misionero. ¿Qué deberían hacer? Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor porque nos permites estudiar tu palabra, abrirla con toda libertad en este lugar. Gracias por cada hermano y hermana que nos acompañan esta noche. Gracias por aquellos que han hecho un gran esfuerzo para estar aquí, a pesar del cansancio, del trabajo, de las actividades del día. Señor, gracias porque los has traído con bien. Padre Celestial, te ruego por aquellos ausentes, por enfermedades, por diferentes cuestiones. Señor, permite que puedan estar este próximo domingo con nosotros también. Señor, yo sé que misiones es demasiado importante y te pido que me puedas, Señor, usar para comunicar lo que tu palabra nos enseña y que podamos, Señor, aprender y edificarnos a través de ella, mi Dios. Gracias por todos los que estamos aquí, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la labor de un misionero? Ya vimos que los misioneros rompen algunas barreras. Dijimos que rompen barreras geográficas, barreras culturales, barreras lingüísticas y a veces hasta religiosas, cuando tienen que enseñar hasta el nombre de Jesús, cuando ni siquiera lo han escuchado en esos lugares. Pero ¿qué debe hacer un misionero? En la mente de algunos de nosotros, un misionero es un gringo de ojos azules, verdes, ¿verdad? Que tiene, habla medio raro el idioma o que viene de otro país y tiene mucho dinero. Yo no sé cuáles sean los pensamientos de algunos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tienen que hacer misioneros? Pues ayudar a la gente. Algunos se han aprovechado y han sacado mucha plata a las personas, ¿verdad? Pero ¿qué es bíblicamente lo que debería realizar un misionero? Y vamos a ver, miren lo que dice otra vez Hechos 13:5. Dice, y llegados a Salamina. Aquí, ¿de quién está hablando? Está hablando de los que vimos que salieron de la iglesia de Antioquía, aprobados por la iglesia, oraron por ellos, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Recuerdan la palabra que dijimos que significaba aquí acompañar? Era la palabra propempo, ¿verdad? La palabra escoltar, acompañar, proveer, caminar junto con los misioneros hacia donde iban. Ellos son enviados por el Espíritu Santo, dice el versículo 4, y luego llegan navegando a Chipre y llegados a Salamina. Y aquí tenemos la primera cosa que debe hacer un misionero, un verdadero misionero bíblicamente, y es anunciar la palabra de Dios. En otras palabras, predicar el evangelio. El misionero es llamado, enviado por el Espíritu Santo a un lugar y el principal objetivo no es edificar una construcción, un edificio
no es comprar propiedades. El primer objetivo de un misionero debe de ser predicar la palabra de Dios para que la gente sea salva. Mire, vamos a ver varios versículos. Vea el 14. Todo va a estar en Hechos, la mayoría vamos a estar en Hechos. Vea el capítulo 14, el versículo donde tuvimos la lectura, parte de la lectura bíblica. Dice en el versículo número 6, 14:6. Habiéndolo subido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y allí, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio. Podemos ver a Pablo entonces siendo amenazado. Lanzaron para afrentarlos, para apedrearlos, lo rescatan, pero llegan al siguiente lugar y a las ciudades circunvecinas y no llegan a turistear. Un misionero no va de turista, hermanos. No va a pasear. No, eso no es el objetivo. Es un lugar nuevo, un país nuevo, una cultura diferente. Y claro que hay una etapa del misionero en la que es un turista y todo le sorprende. Y wow, aquí comen esto, aquí comen lo otro. Pero, perdón, su objetivo es predicar el evangelio. Miren por favor en el capítulo 13, versículo 33. 13:33, un poquito más para atrás. La cual ha cumplido a los hijos de ellos. Aquí está hablando Bernabé en Antioquía de Pisidia, y dice el versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos, que nunca más volvió a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Y ahí sigue hablando de cómo ellos estaban predicando la palabra de Dios. Vea el 42 ahora. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Note cómo ellos llegan a la sinagoga a predicar el evangelio. 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Note que creyeron ¿a qué? Es obvio que al evangelio, no hay más misterio. Versículo 21, mire claramente, ahora en Listra, 14:21. Y después de anunciar, ¿qué cosa, hermanos? El evangelio en la ciudad. Entonces, a través del libro de Hechos podemos ver al misionero Pablo, Bernabé, su equipo, haciendo una labor sumamente importante: predicar el evangelio, ganar almas, ganar almas. Este es el problema fundamental del hombre. Está perdido, necesita a alguien que les predique, y eso es la labor número 1 del misionero. Por eso estos misioneros han llegado a esos países donde Dios les ha enviado, donde las iglesias le han enviado, y su objetivo es ganar almas, predicar. No todos los campos son iguales. Hay lugares en los que no se permite tocar puerta por puerta, pero hay otras maneras de predicar el evangelio. Hay lugares, como veíamos el domingo en la noche, que si usted no se gana al jefe de la comunidad, no puede entrar a predicar el evangelio. Pero tenemos que buscar el método correcto para dar el evangelio sin diluirlo. No me estoy hablando de adaptar el evangelio es el mismo. Lo que estoy hablando es cómo entregarlo. En países hay lugares donde tienen que hablar por teléfono, hermanos, para dar el evangelio. Así como si usted fuera operador de Claro. ¿Verdad que esos llaman? Hermanos, es increíble. Estaba arriba en el Chimborazo, cuando fuimos a la conferencia de Riobamba. Subimos en la bucetita hasta el segundo refugio del Chimborazo con nieve en nuestros pies, y ahí me entró una llamada de Claro, hermanos, para cambiarme.
Increíblemente, en serio que me pareció increíble eso. Y hay gente que tiene que llamar por teléfono para poder evangelizar, para poder hacer una cita, porque no se permite tocar, no se permite hacer un evento al aire libre, pero el deber del misionero es predicar el evangelio, ganar almas. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Les recuerdo Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Cómo pues oirán en aquel de quien cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso el misionero, su labor principal gira alrededor de ganar almas, de llevar el evangelio, de tocar puertas, de llevar folletos, de entregar Biblias, de entrar a escuelas, de entrar a plazas, de ir a donde tengan que ir para predicar el evangelio. Si un misionero no tiene este objetivo, pues no tendríamos por qué apoyarlo como iglesia, porque no está cumpliendo con lo que la Biblia enseña: predicar el evangelio. No solamente eso, vean la segunda cosa que deben hacer los misioneros, ya que están predicando el evangelio. Y mire, por eso es importante que leamos los reportes, porque en los reportes los hermanos nos dan, nos dicen, nos informan: ganamos tantas almas, tuvimos tantos visitantes, tantos bautismos, estamos teniendo este ministerio, salimos a tal lugar, y estamos viendo que sí están cumpliendo su labor, y gloria a Dios, seguimos apoyándolos y orando por ellos. Siguiente cosa, ¿qué más deben hacer los misioneros? Vea lo que dice el versículo 26 del capítulo 11:26 de Hechos. 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vea el capítulo 14, versículo 21 y 22. 14, 21 y 22 dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, y note lo que dice, y de hacer muchos, ¿qué cosa? Discípulos, volvieron a Listra, Antioquía y a Iconio y Antioquía, perdón. Vea el capítulo 18, versículo 23, 18-23. No son todos los versículos, pero solo son algunos. 18-23 dice: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. La segunda cosa que debe hacer un misionero en su campo que Dios les ha llamado es hacer discípulos. No es lo mismo ganarlos para Cristo y ya. No, hay que entrenarlos. Por eso el primer versículo que dice ahí: se congregó todo un año con la iglesia, enseñándoles, predicándoles la palabra de Dios. El objetivo de la gran comisión no termina cuando les ganamos para Cristo. Ya son salvos, pero deben ser discipulados, deben de ser enseñados, deben ser adoctrinados, porque eso es lo que dice la Biblia en la gran comisión, ¿o no, hermanos? Por eso dice: id y haced discípulos, a todas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el misionero debe de hacer discípulos, debe enseñarles la palabra de Dios, debe ayudarles a crecer, debe enseñarles a servir, debe enseñarles a ganar almas, debe prepararlos también para enseñar a otros. Este versículo no está en Hechos, pero mire, segunda de Timoteo, vaya allá por favor, segunda de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo número 2. Aquí tenemos un principio. Pablo es el misionero que escribe. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 2. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es el principio de hacer discípulos. Lo que has oído de mí, Timoteo, esto encarga a hombres fieles, pero que esos hombres fieles sean idóneos para enseñar también a otros. Voy a pedirle, hermano John, pase tantito, hermano John, aquí adelante.
Vamos a ver, aquí está el hermano John y voy a pedirle también que pase, hermano Alejandro, pasa por favor. Te vamos a hacer famoso, vas a estar en YouTube por años, hermano, ven. Venga aquí. Ya, fíjense, aquí adelante. Fíjense cómo dice el versículo. Véalo otra vez. Estamos en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora vamos a pedirle a Elías que venga, por favor. Ven, Elías. Ven, Elías, y ponte al lado del hermano Alejandro. Miren el orden. Dice Pablo aquí, lo que has oído de mí. ¿Y a quién se está dirigiendo Pablo? ¿A quién? ¿A quién le está hablando? A Timoteo. Él es Timoteo ahora. Timoteo recibe la instrucción. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Y aquí está un hermano fiel. Su nombre es Alejandro. Entonces Timoteo recibe la instrucción. Por favor, lo que has aprendido, la sana doctrina, las enseñanzas, todo lo que tú has recibido, Timoteo, tienes que buscar hombres fieles. Pero esos hombres fieles tienen que ser idóneos, porque quiero que ellos enseñen también a otros. Ponga su mano aquí. Entonces vean, esa es la cadena. El orden de Dios. El misionero llega a un lugar, ese lugar recibe las instrucciones de Dios, y luego enseña a hombres fieles, los tiene que discipular, los tiene que entrenar, los tiene que dirigir, los tiene que levantar, los tiene que animar. A veces lo va a tener que ir a buscar en la noche, en la mañana, de repente se desapareció y ya no viene, y otra vez hay que enseñar hasta que sea fiel y sea idóneo para enseñar a otros. Y adivine qué, este otro también tiene que seguir la misma instrucción, tiene que seguir la enseñanza, el discipulado, tiene que crecer en la fe y tiene que buscar a otro al final para poderle enseñar. Gracias, hermanos. Y esta es lo que el misionero tiene que hacer. La gran comisión no termina, como dije, cuando les ganamos para Cristo. Porque ganarlos para Cristo y no darles seguimiento, no orar por ellos, es como parir hijos y tirarlos en el bote de la basura. No es correcto. Debemos buscarles. El mismo esfuerzo que hacemos para ganarles para Cristo es el mismo esfuerzo que deberíamos hacer para que crezcan en el Señor. Y el misionero lo debe de hacer. Entonces, estamos viendo cuáles son las labores o las actividades de un misionero. Ya dijimos, predicar el evangelio, ganar almas. La segunda cosa, hacer discípulos, entrenarlos, ayudarles a servir. Pero mire otra cosa que debe hacer un misionero. Vaya por favor al 14 de Hechos, 14:23. 14:23, y vamos a pedirle al hermano Diego que me ayude a leerlo. 14:23 de Hechos. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gracias, hermanos. Noten que estamos hablando de un viaje misionero de Pablo. En el 21 ya vimos que anunciaron el evangelio. Ya vimos que hicieron muchos discípulos y ahora están volviendo a Listra y a Iconio, y a Antioquía, de donde habían salido. En el capítulo 13 usted leyó que ellos salieron de Antioquía y ahora están regresando. Pero antes de regresar, el versículo 23 dice que constituyeron ancianos en cada, ¿qué, hermanos? Eso significa que había varias iglesias, y esta es la tercera labor que los misioneros debemos de tener en mente: establecer iglesias. El propósito del trabajo misionero no simplemente que haya un grupo de creyentes dispersos, discipulados y ya. No. Usted vea el patrón, ellos ganan almas, discipulan, se congregan, se establecen iglesias. Pablo, a través del Nuevo Testamento, el libro de Hechos, él llegaba a una ciudad, él ganaba almas, él predicaba, él discipulaba, él entrenaba y luego establecía ancianos. Note lo que dice otra vez, versículo 23. Y constituyeron
ancianos en cada iglesia, lo cual indica que había varias iglesias. Vea el capítulo 20, versículo 7. 20, versículo 7. Dice la Biblia: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Uno no aguanta ni una hora aquí, ¿verdad? Pero vea lo que sigue diciendo ahora el versículo 17. 20, 17. Hechos 20, 17. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, y ahí empieza el discurso del apóstol Pablo a los ancianos. Déjeme aclararle un punto aquí. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se utilizan 3 palabras para referirse a la misma posición. Son 3 palabras que no son diferentes posiciones. Es una posición en 3 diferentes nombres que describen 3 actividades diferentes. La primera de ellas, ya lo leímos, es ancianos. Los ancianos se les llama a los pastores por la cuestión de la sabiduría que se supone deben tener. Los ancianos tienen que tener madurez espiritual para poder ejercer la posición de pastor, y se le llama anciano también por el respeto que ellos son dignos de doble honor por trabajar en la obra de Dios. Se les llama ancianos en el Nuevo Testamento. La segunda palabra que utiliza la Biblia son pastores, precisamente. Los pastores, el príncipe de los pastores, habla ahí en Pedro. Pero también hay otra palabra que es obispo. La palabra episcopos, que quiere decir supervisor de la grey. Supervisor, observador. Y lo que está haciendo la Biblia ahí no es dando 3 diferentes posiciones en la iglesia. No es que debe haber ancianos y pastores y obispos. No, es la misma posición describiendo lo que hace. El pastor supervisa como episcopos, como obispo. El pastor o el hombre de Dios, el líder, pastorea al rebaño de Dios, pero al mismo tiempo también es un anciano que aconseja, que dirige, que tiene sabiduría. Entonces la Biblia nos da estas 3 funciones de la misma persona. Nosotros no usamos la palabra ancianos, no porque no sea correcta de usar en la Biblia, sino por la connotación que tiene con una falsa religión, llamados los falsos testigos de Jehová. Y como ellos lo han adoptado para sí mismos, hemos decidido desde hace muchos años atrás no usar el término anciano para el pastor, además que me sentiría viejito, ¿verdad? Pero tampoco usamos obispo, porque también otra religión llamada el catolicismo utiliza en un término inadecuado, y hemos decidido nombrar a nuestros líderes a través de los años como pastores, el pastor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando habla de ancianos aquí, entendamos que es de la misma persona, un pastor. Entonces, en el versículo 28, estamos otra vez en el 20-28. ¿Están ahí, hermanos? 20-28. Está el discurso, ya lo vimos. En el versículo 17, llama a los pastores. Desde Mileto los hace llamar, empieza el discurso, se está despidiendo de ellos y les dice en el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, y ahí está la palabra, obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Note que aquí llama a los ancianos, y esos ancianos, en el mismo contexto, dice: ustedes están como pastores del rebaño y ustedes son obispos. Los 3 términos están implícitos en este pasaje del versículo 28. ¿Qué hizo Pablo? Estableció iglesias. Y para que esas iglesias tuvieran un liderazgo, tuvo que asignar pastores, ancianos, o que es lo mismo, obispos. Y él les está diciendo: miren por ustedes mismos.
Miren por el rebaño que el Espíritu Santo les ha puesto por supervisores para apacentar la iglesia que Él ganó. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Note que Pablo dedicó el tiempo necesario para entrenarlos, cuando menos 3 años, para que estos, una vez capacitados, estuvieran listos, y él asignó pastores a las iglesias que se comenzaron. Es obvio que al leer 2 de Timoteo sabemos cuáles eran los requisitos que debían cumplir, porque hay requisitos bíblicos que se deben de cumplir para que alguien tome la posición de pastor. Hay cualidades que debe de tener y debe cumplir para poder ocuparlo. Pueden ser descalificados y Dios no los aprueba. Dios no va a permitir, a respaldar. Puede ser que estén predicando, pero el hecho de que estén predicando no significa que sean aprobados por Dios. Por ejemplo, ahí no vamos a ir allá por causa del tiempo, pero habla de marido de una sola mujer. Cuando habla de esto, habla de que el pastor no debe ser un divorciado. No debe haberse casado por segunda o tercera vez y ahora ocupar el puesto de liderazgo. Por supuesto que está descalificado. Puede ser que enviudó y se volvió a casar. Ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hay requisitos. Y si el pastor no cumple con los requisitos, entonces no puede ocupar el cargo. Pablo tuvo que supervisar que estos discípulos que fueron entrenados, guiados, ocuparan el liderazgo cumpliendo con los requisitos. Pero lo que estamos hablando, hermanos, es las funciones del misionero. Debe de tener el deseo de establecer iglesias. Ese debe ser el deseo de todo misionero. Por eso, hermanos, yo soy misionero. Por eso yo estoy con el deseo, y yo se los he externado muchas veces. Yo quiero que Brian un día, si Dios lo llama, pueda ser llamado por el Señor, ¿verdad? Y con su esposa bien casaditos. Si Dios lo llama a que en su Sudel comience una iglesia, gloria a Dios. La iglesia les va a apoyar con todo para que empiecen una iglesia. Si Dios llama aquí a Tarquia que comencemos una obra, que es nuestro deseo, que se abra una misión ahí y que estemos yendo a predicar hasta establecer una iglesia independiente en ese lugar. Y luego Dios nos llama a Biblián, y luego Dios nos llama como iglesia. Debe ser nuestro objetivo iniciar obras alrededor de Cuenca, alrededor de donde podamos estar aquí, hermanos, y más allá, donde Dios nos permita llevar gente. Pablo dice, miren lo que dice por favor la Biblia, en el capítulo 11:30. Un misionero que no comienza iglesias, que no tiene el deseo, hermanos, debería revisar bien, y a lo mejor era solo pastor y se acabó, no pasa nada, ¿verdad? Pero un misionero bíblico debe comenzar iglesias. Debe tener el deseo de capacitar para que se empiecen obras alrededor de donde está su iglesia. O la otra manera, bueno, leamos el versículo. Dice ahí, 11:30. Lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Después de sus primeros viajes, Pablo operaba respetando a los ancianos locales o a los pastores locales como administradores de sus propias iglesias. Note que los hicieron venir y él habla con ellos. Lo que hace aquí Pablo es establecer iglesias, note esto, independientes. No hay tal cosa como una iglesia madre, una iglesia con autoridad sobre todas las demás iglesias chiquitas.
Al principio son misiones y dependen económicamente y administrativamente de una iglesia que está trabajando con ellos, pero debe llegar el punto en el que esa iglesia debe ser independiente en sus asuntos particulares. Llevan la misma doctrina, la misma enseñanza, pero reciben una independencia en el sentido de que nuestra iglesia no puede ir a decirles qué deben enseñar, cómo deben enseñar, a qué hora son sus cultos, qué actividades van a tener. No, hermanos. Un día esa iglesia tiene que convertirse en una iglesia independiente, como lo es la nuestra. Aquí a nosotros nadie nos llama para decir qué vas a enseñar, qué no vas a enseñar, dónde están los diezmos, cuánto dinero, por qué compraste, por qué no hiciste. No, aquí la iglesia decidimos juntos, oramos al Señor y seguimos adelante como iglesia, hermanos. Y lo que hacía Pablo era precisamente establecer iglesias respetando el liderazgo de cada siervo, de cada pastor, de cada iglesia que él comenzaba. Entonces hemos visto 3 cosas hasta ahorita. ¿Qué hacían los misioneros? Ganaban almas, predicar el evangelio. La segunda cosa que hacían, discipular, entrenar. Y en tercer lugar, no, establecer iglesias, congregados. Obviamente, si yo voy, vamos a ir porque ya tenemos el plan, con el favor de Dios. El pastor Villacrés, que va a venir, es uno de los que está involucrados en el asunto, para, con el favor de Dios, poder ir a Sogues en el tiempo de Dios y ver una iglesia ahí. Claro que sí. Cuando sea así, hermanos, ¿verdad? Se van a congregar allá unos hermanos, como dice acá, ¿verdad? Se van a congregar, pero con el propósito de establecer iglesias. De establecer iglesias. Siguiente cosa, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más? Vea el 14:26, por favor. 14:26. 14:26. Dice, de ahí navegaron, bueno, leo desde el 24 para que entendamos. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados por la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo les había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. En siguiente lugar, lo que un misionero debe de hacer, debe mantener informados o informada a la iglesia enviadora o las iglesias que le respaldan. En este caso podemos ver que los misioneros ahora están regresando a Antioquía, de donde salieron. ¿Y qué hicieron al llegar allá? Reúnen a la iglesia y empiezan a darles un informe de todo lo que sucedió, de todo lo que pudieron hacer, de todas las almas salvas, iglesias comenzadas, de todo, hermanos. Y los hermanos estaban contentos. ¿Usted estaría contento si mandamos al hermano John a Totoracocha? Y de repente él viene después de un tiempo y nos cuenta cuántas familias se unieron, cuántas almas fueron salvas, hicimos esto, lo otro. ¿No nos alegraríamos? Claro que sí. Y es exactamente lo que todo misionero debe de hacer constantemente con su iglesia enviadora y con las iglesias que le envían o que le apoyan. Por eso los hermanos envían cartas. Esas cartas que están ahí no nada más son ¿verdad? Nada más así sin propósito, sino que tienen un objetivo: informarnos, alentarnos, ayudarnos a ver lo que estamos invirtiendo económicamente en oración da resultado y hay almas salvas, hay familias, hay testimonios y nosotros nos alegramos. Por eso cada semana en la mañana pasa uno de los hermanos y lee aquí la carta para que nos demos cuenta que Dios está obrando. Entonces el misionero debe de estar consciente de que las iglesias deben ser informadas. La iglesia debe saber qué está haciendo el misionero,
¿Cómo está usando lo que se invierte? No se trata solo de recibir dinero. Debe de haber una relación espiritual entre el misionero y las iglesias. Por eso cuando se envía un misionero, hermanos, ese misionero siempre debe mantener una relación estrecha de amistad, de hermandad con la iglesia que lo envió. Si un día viene un misionero aquí, como dije, que no tiene iglesia, que no tiene pastor, que no tiene a quién entregarle cuentas, ¿bíblicamente deberíamos apoyarlo, hermanos? No deberíamos apoyarlo. Hay un problema ahí. Y si él no está bien con su iglesia local, ¿por qué razón no lo está? ¿Por qué no se sujetaría, verdad, a lo que la Biblia dice? ¿Por qué razón? Si hay un motivo justificante, porque puede haber. Puede ser que un pastor cayó en pecado y no tengo pastor. Mi pastor murió, no tengo pastor. Probablemente el pastor cambió de doctrina, ya no cree lo mismo. El pastor así asado y yo ya no puedo seguir. Entonces se explica y bueno, se evalúa y se toma una decisión para poder apoyar a ese misionero, pero son casos extraordinarios y no la regla, ¿verdad? La mayoría de los misioneros que yo conozco pues están bien con sus iglesias, fueron enviados, fueron recomendados por su mismo pastor. Los misioneros cumplen una función muy importante, hermanos. Son nuestros representantes en los países o lugares donde han llegado. Son nuestros representantes, son nuestros enviados, nuestros heraldos. Es como si yo estuviera ahí. Son tan importantes cumplir la misión de lo que ellos han sido llamados a predicar, a establecer, a discipular, a comenzar iglesias, a establecer ancianos. Un día vamos a ver la gran multitud de gente siendo salvada por predicar el evangelio. Un día los vamos a ver, hermanos. Un día llegaremos a la presencia de Dios y vamos a ver que el dólar, $2, $5, $20 que usted daba mensuales para apoyar la obra misionera valió cada centavo. Cada alma salva, cada lugar comenzado, cada nueva iglesia. Hermanos, esta iglesia es producto de la obra misionera, hermanos. Iglesias aquí en Ecuador que han comenzado en Sudamérica, en Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, han comenzado porque alguien envió misioneros. ¿O usted cree que aquí ya nacieron conociendo el evangelio? No. Alguien tuvo que venir de lejanas tierras a aprender idiomas, culturas, ser, como dije muchas veces, criticados, menospreciados. Se aprovecharon de ellos. ¿Y con qué propósito venían? Darnos el evangelio. Creímos. Y hoy en Ecuador se están comenzando iglesias por todas partes, porque alguien vino a predicar el evangelio. Y aquellos hermanos quizá ya murieron y ni saben el fruto de su trabajo, pero todo lo que los misioneros han hecho un día será recompensado, hermanos. Y nosotros podemos participar de esto. Por eso es que veremos también cómo podemos participar. ¿Cuál es mi deber? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Responsabilidad, no sugerencia. Responsabilidad. Que Dios ayude a nuestros misioneros en este mes de misiones. La siguiente semana que viene nuestra conferencia de misiones, prepare su corazón para que pueda ser de bendición. Y no nada más que ellos vayan, usted está aquí. Mientras Dios no nos llama, tenemos que predicar aquí. Que gente sea salva, hermanos. Por eso acompáñenos a ganar almas. Cuando vamos, venga, colabore, participe, vaya al hospital, vaya con nosotros a las rutas, deje que Dios le use. Porque muchas almas están esperando que alguien les predique. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por hablarnos y por recordarnos lo que tú has hecho con tantos misioneros a través de los años, Señor.
Misioneros que llegaron para predicar el Evangelio y cientos y miles de personas fueron salvos a través de sus ministerios, Señor. Gracias por esos hombres de Dios que establecieron iglesias entrenando obreros a través de los años y que comenzaron nuevas obras en diferentes partes de Ecuador, Señor.